Ya quiero saludar a nuestra entrevistada del día de hoy. Estamos en un contacto vía Zoom con la señora Úrsula Vareiro. Ella es asesora de la red de posadas turísticas del Paraguay. Señora Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Gracias, Romina. Muy buen día a vos y a tu audiencia. Señora Úrsula, contactamos con usted porque queremos conocer la opinión desde la red de posadas turísticas, desde el sector posadas, acerca de esta absorción, por llamarlo así, por parte del MIC a la Secretaría Nacional de Turismo. El sector hotelero ya se pronunció, manifestaban que ellos ni siquiera tuvieron un previo aviso, no tenían conocimiento, ni siquiera pudieron ver algún borrador sobre el proyecto. Entonces, también nos gustaría conocer la opinión, en este caso, desde el sector de posadas. Sí, lo único que podemos expresar el sector privado, tanto posadas turísticas como todos los demás colegas que están en otras asociaciones, es nuestro descontento por el gran desconocimiento que tenemos respecto a este procedimiento. Y la gente dirá, bueno, el presidente de la República puede organizar el Estado como quiera y ¿por qué nos metemos? Entonces, en este punto es muy importante entender que Senatur hace aproximadamente 20 años empezó un crecimiento sostenible y va mejorando y se fue posicionando al país en el mapa turístico mundial lentamente, pero con grandes resultados, especialmente en los últimos años, en los últimos 6, 7, 8 años, con muy buen resultado. Pero ¿qué pasa? Todo este resultado es construido con el sector privado. Es decir, en la medida que Senatur entendió hace 20 años atrás que si no trabajaba en alianza con el sector privado, y que si el sector privado no se involucraba, no se comprometía, no aportaba ideas, no explicaba sus necesidades y no proponía un plan, un proyecto, este resultado que tenemos hoy no existiría. Entonces, es una de las pocas, diría yo, instituciones del Estado que trabaja y se fortalece a través del trabajo en alianza con el sector privado, que es realmente el que le potencia, el que le da contenido, el que le da productos para ofrecer y el que está especializándose para que Senatur tenga algo que salir a ofrecer afuera. Entonces, somos una columna vital de esta institución. Por tanto, lógicamente todos los compañeros se han pronunciado en el mismo sentido. El desconocimiento de un proyecto de una decisión que se tomó ya a principios de año y que lo venían trabajando. Imagínense lo grave de esto, que es la propia titular de esa institución, la ministra, no estaba en conocimiento. Entonces, lo único que podemos tener nosotros es una gran sospecha y una gran desconfianza respecto a los objetivos reales de este proyecto de absorción. En primer lugar, si no le involucras a la titular de esa institución, que es la que tiene la información acabada, el conocimiento, la que puede aportar verdaderamente información de primera mano, no solo en cuanto al funcionamiento, sino a la incidencia, a los proyectos, a todo lo que está en funcionamiento ahora, a los compromisos, a las representaciones que tenemos a nivel internacional. ¿Cómo podría hacerse un programa de absorción de una institución sin, digamos, algo vital que se llama información, trabajo en conjunto, comunicación y por sobre todas las cosas, tenerle en cuenta a uno de los pilares vitales de la Senatur, el sector privado, que se ganó su lugar
que en la medida que también se le da el lugar que le corresponde en las distintas administraciones, en la medida que van entendiendo que sin el sector privado no pueden hacer absolutamente nada, el sector privado responde, se involucra y entra a trabajar y a fortalecer todo esto. Entonces, repito, resultado de turismo es gracias a que el sector privado mejor dicho, la Senatur aprendió que tenía que trabajar y abrir el espacio al sector privado. Es un espacio que se tiene que perfeccionar, ciertamente. Siempre hay reclamos respecto a la comunicación o al trabajo en conjunto, pero es un espacio que está abierto, en donde se está ganando lugar y donde se está construyendo. Entonces, el reclamo nuestro es una falta de respeto, como yo le decía al viceministro cuando nos convocó, no entendíamos para qué, creíamos que era para verdaderamente ser escuchados, porque nuestra opinión iba a tener alguna incidencia, pero era un espacio meramente, digamos, diplomático para decir, bueno, se les escuchó, pero en realidad la respuesta fue, se les escuchó, pero no nos interesa lo que digan, porque nosotros ya lo tenemos resuelto, lo que vamos a hacer. Una fusión de estas características y nadie se opone. Lo que acá hay es desconocimiento, desinformación, un atropello fundamental en donde yo le decía, democracia significa respeto, significa tener en cuenta a todos los componentes de un sector en donde se tiene que trabajar, donde se tiene que debatir. Y vamos a suponer que sean tan brillantes los del gobierno que ni siquiera necesiten un debate o necesiten información porque tienen técnicos de primera, porque saben lo que quieren hacer y lo que quieren conseguir, como mínimo, en un país serio, tendría que existir un proyecto en donde se haga un análisis profundo de la institución que se pretende absorber, de sus fortalezas y de sus debilidades, y una propuesta de cuáles van a ser los beneficios de esa absorción. Porque si nos van a absorber o le van a absorber a la Senatur, se supone que es para una mejoría. ¿Cuáles son las mejorías propuestas? ¿Cuáles son las proyecciones a 5 años, a 10 o a 20 años de esta absorción? Se nos tiró también así como digamos, como una explicación el achicamiento del Estado. Ok, preguntamos cuánto se va a ahorrar. No, no va a haber ahorro, fue la respuesta. ¿Y qué va a pasar con todos los funcionarios? O sea, ¿van a redistribuir? ¿Van a achicar? No, nadie va a perder su lugar, su puesto de trabajo. Esa fue la respuesta. Entonces, decimos, seamos serios, dejemos de ser improvisados como siempre en este país, dejemos de avasallar a las personas que verdaderamente están trabajando. Y en el sector turismo es el sector privado el que le da contenido y el que le da la razón de ser a la Senatur. Así que si eso no comprenden, se equivocaron desde el principio. Y esto va a arrastrar esa equivocación hasta el final. Uno. Dos, supongamos que sea una idea brillante la absorción, que ya nos dijeron que no va a ahorrar plata, que todos los funcionarios siguen. Lo que hasta ahora no nos dijeron cuáles son los beneficios. Nos dijeron, bueno, que industria es fuerte, es cierto, está en la parte de negocios, es cierto, puede canalizar muchas cosas, es cierto. El Ministerio de Industria y Comercio tiene un potencial enorme que puede potenciar a la Senatur. Solamente que acá hay un tema. Senatur, de pasar de ser una secretaría dependiente de no sé qué, de qué ministerio, después se consiguió un poco categorizarla más y todos estos años de lucha, tanto del sector privado como de la Senatur, fue, digamos, caminar hacia conquistar ser un ministerio. Y aparte de eso, veamos las experiencias a nivel regional. Si sus sistemas de turismo, ¿bajo qué figura están? El 90% están como ministerios de países que son líderes en turismo. Pero nosotros ahora queremos de una subsecretaría degradarla probablemente a un departamento, a una dirección, no sabemos. O sea, nosotros tenemos toda la libertad de pensar y de imaginar lo que querramos
desde el momento que no nos han proporcionado un borrador, no nos han llamado a participar de un debate, no nos han dicho si han analizado la cuestión en profundidad y cuáles son los objetivos, cuáles van a ser los beneficios, cuál es la perspectiva de crecimiento y de potenciamiento que le van a dar a la Senatur, si van a realmente mejorar sus ingresos, porque ¿cuál es la eterna lucha? Se necesita más presupuesto para poder hacer las promociones a nivel nacional e internacional, porque en realidad turismo es promoción. ¿Verdad? Aparte de tener el contenido del servicio que tenga que ser de buena calidad, etcétera, y después entramos en la infraestructura del Estado, que siempre están en falta y siempre están aplazados de cabo a rabo, lo que tenemos que entender es que necesitamos blindar el presupuesto que tiene Senatur y ir mejorando, pero no tenemos absolutamente ninguna explicación de ese estudio, de la propuesta, de qué se pretende ahorrar o conseguir u obtener. Absolutamente nada. Ni siquiera sabemos bajo qué figura va a ir Senatur hoy en día. Si esto implica degradarla, achicarla, disminuirla, desconocemos. Entonces, cuando uno tiene un desconocimiento, una falta de comunicación eficiente, entonces tiene lugar para imaginar cualquier cosa, entender que si una fusión se hace sin... Nosotros pedimos documentos y nos han contestado que no hay, o sea, lo que hay es el proyecto de fusión que se va a presentar al Congreso o que se presentó al Congreso. Pero el proyecto de fusión es simplemente ya la ley de cómo van a funcionar las cosas. Ahora, el fundamento de ese proyecto de ley no lo tenemos, no conocemos. Y lógicamente, lo que entendemos por mucha cuestión es una gran desconfianza hacia el por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo y cuáles son las verdaderas intenciones que están ocultas detrás de esto. Después no Argumentos. podemos hablar con más certeza técnica porque, le vuelvo a repetir, no hay información. Y la información que ellos vayan construyendo a partir de ahora es a partir de todos nuestros cuestionamientos que le hicimos en esta reunión pasada, en donde seguramente se fueron a leer y a hacer algún esquema para tratar de responder algunas de las tantas preguntas que les hemos hecho. Argumentos oficiales concretos, entonces no se tiene, señora Úrsula, y nos estamos enterando por usted el desconocimiento de la propia ministra de Senatur acerca de la absorción. Yo quería consultarle esto, qué implicaría si esto se traduce en un menor presupuesto para la Secretaría, pero como usted ya me adelantó, me dice que no se tiene ninguna información, que le dijeron que todo seguiría igual, que se mantendrían los puestos de trabajo, que no se achicaría la Secretaría ni el presupuesto. Entonces, es como más de lo mismo, pero igual, ¿por qué se realiza el cambio? Es todo muy ambiguo. Es todo muy ambiguo, porque imagínese para que el viceministro Maluf se pare y te dé una introducción a una reunión diciendo, miren, que bueno, en este proyecto de achicamiento del Estado significa, ok, Senatur va a pasar a ser absorbida, va a funcionar con tal figura, va a tener tal plantel, tal personal, el resto del personal se va a movilizar y se va a colocar en otro lado, porque dentro del proyecto de achicamiento, para empezar, tiene que haber un proyecto macro de achicamiento del Estado. O sea, vos no haces un proyecto de achicamiento del Estado absorbiendo de a pedacitos. Eso hacen los mediocres y la gente que no sabe administrar verdaderamente un país. O sea, el achicamiento del Estado se analiza, se estudia por gente verdaderamente capaz y técnica, en donde como mínimo se le tiene consideración al sector privado o a la ciudadanía que es activa y que interviene en este tipo de situaciones. Que les puedo asegurar que hay mucha gente en distintos ámbitos que realmente son ciudadanos comprometidos y que están pendientes y que se involucran cuando el Estado verdaderamente quiere conocer la opinión, quiere sugerencias y está abierto. Pero acá ya entendimos, acá están, las puertas están cerradas, acá hay un proceso de organizar cosas sin sentido, diría yo, porque
¿Cómo puede ser que si pedimos los fundamentos, los estudios, los análisis, como mínimo que yo te diga, yo te voy a absorber, pero te vamos a quitar esto, pero te vamos a dar esto? Te vamos a potenciar en esto y te vamos a ayudar a cumplir estos objetivos y encima te vamos a regalar esto y te vamos a dar esto y en 5 años la proyección es que estés en este nivel de mejoría, no en una laguna en donde no sabemos qué esperar, qué va a suceder. O sea, lo que tenemos es absolutamente desinformación, una falta de respeto y un atropello al sector privado, independientemente que te puedo decir que es un atropello a la titular de la Senatur, que a mí, por lo menos si la ministra me decía, no, a mí me llamaron, yo fui consultada, estuve aportando información y estoy en conocimiento de esto, ah, bueno, magnífico, me parece que era lo que correspondía, pero que me entere que la propia ministra se entera, al igual que nosotros, por un comunicado de prensa, eso da mucho que pensar, eso da mucho que pensar. Y por sobre todo, a mí me genera la impresión de que acá ni hay conocimientos técnicos, ni hay estudio, ni hay evaluación, ni hay proyección, ni hay ganas de mejorar, ni hay ganas de achicar nada. Acá se están haciendo movimientos con intereses absolutamente políticos, económicos y estratégicos en beneficio muy bien digitado de algunos. O sea, lo único que se me puede ocurrir. Y tengo la libertad y el derecho de pensar y de opinar lo que quiera cuando la autoridad competente no ha generado información. Por lo tanto, esto está abierto a la imaginación y a lo que cada uno se le ocurra. El Señora día que Úrsula, ellos presenten si un me formato, un proyecto, una evaluación, un informe técnico, porque cuando uno hace este tipo de cosas, primero hace un análisis técnico de lo que hay, de lo que se pretende, de los elementos, de las herramientas, del elemento humano, del elemento material, del presupuesto, para poder presentar el nuevo proyecto, que por lo menos en papel me tiene que convencer que va a ser mejor de lo que tengo hoy. ¿Quién se va a oponer a algo mejor? Pero acá, como siempre, Paraguay, improvisado, más o menos perdón, más o menos la idea o el mensaje fue que todo sea para bien, o sea, estamos apelando a la fe y al deseo de que sea para mejor, pero sin fundamentos, sin conocimientos, sin estudios. Eso es lo que verdaderamente nos molesta y claro que desde el sector de posadas turísticas, en donde somos un producto de Senatur, en donde estamos mucho más vinculados y dependientes de la Senatur como producto turístico de propiedad de la Senatur, estamos preocupadísimos. Señora Estamos Úrsula, preocupadísimos por la falta de información y porque no sabemos en qué va a terminar. Dios quiera que sea una buena experiencia, pero una persona medianamente capaz no puede estar librando al azar y a los buenos deseos de un futuro que las cosas salgan bien.